Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material realmente curioso. Tenemos entre manos unos fragmentos de una obra de teatro, se llama El velorio, y el escenario pues ya nos sitúa en el centro del drama, un velatorio. Hay un ataúd y a su alrededor un grupo de personas que, a primera vista, no tienen absolutamente nada en común. Un snob, una especie de místico, una chica súper ingenua, una estafadora. Parecen piezas de puzzles distintos, ¿no? Totalmente. Pero lo fascinante de este material es que nos da la clave para entender que no están ahí por casualidad. La mujer del ataúd, Artemia, parece que ha orquestado toda esta reunión desde el más allá. Y la herramienta que nos dan para descifrarlo todo es un concepto que las fuentes llaman legados. Legados. Suena un poco abstracto, la verdad. Es un poco denso, sí, pero podemos simplificarlo. A ver, imagina que cada personaje viene con un software ya instalado. Un patrón de conducta heredado que define cómo ve el mundo, qué valora, cómo reacciona. Ah, vale. No son solo rasgos de personalidad, son como sistemas operativos completos. Y en este velatorio vamos a ver cómo estos sistemas operativos entran en conflicto, a veces de forma brutal. De acuerdo, me gusta la idea. O sea que no estamos aquí para ver quién se queda con la herencia, que también, sino para desmontar la psicología de cada personaje y entender por qué la difunta los ha reunido. Es como un cluedo psicológico, ¿no? Exacto. Dos hombres, Álvaro y Juan. Entran casi a la vez y son la noche y el día. Háblame de Álvaro. En cuanto entra se nos dice que tiene paso firme y mirada altiva, traje elegante, reloj brillante. Lo tiene todo. Y el material lo etiqueta con el legado aristocrático. Que, más allá de sonar rimbombante, significa que para él el mundo es una cuestión de formas, de apariencias. Su realidad se mide por la estética, el orden, las normas de la gente civilizada. Entra en el velatorio no para llorar, sino para inspeccionar. Claro. Busca el fallo, el detalle que no encaja, la nota discordante. El dolor de los demás es secundario. Lo primordial es que se guarde la compostura. Es curioso, lo llamas aristocrático, pero a mí me suena más a una persona profundamente controladora e insegura. ¿Su estatus es real o es solo una fachada para juzgar a los demás? Esa es la pregunta clave. El legado no implica necesariamente una verdad económica, sino una actitud vital. Él se siente el guardián de unas normas que quizás solo existen en su cabeza. Y justo por eso choca frontalmente con el siguiente personaje, Juan, que es la antítesis de las normas. Totalmente. Juan llega con paso lento y mirada profunda, ropa sencilla, un collar de cuentas, y el texto lo asocia al legado hermético mágico, que es una forma muy elaborada de decirlo. Es un nombre complicado, sí. En el fondo, podríamos pensar en él como el arquetipo del gurú espiritual. Es un hombre que opera en otra frecuencia. Donde Álvaro ve un ataúd y un protocolo que seguir, Juan ve un portal, una transición de energía. El texto es muy gráfico, dice que es como una enorme parabólica, o un 5G conectado a otras dimensiones. Vaya. Para él, la muerte no es un final trágico, es solo un cambio de domicilio para el alma. O sea que mientras uno está revisando la calidad de la madera del ataúd, el otro está intentando captar la señal wifi del más allá. Mentalmente ni siquiera están en la misma habitación. Y claro, el diálogo entre ellos es inevitablemente un desastre. Un desastre maravilloso. Álvaro, ofendido por el olor a incienso, se acerca y le pregunta con todo el desdén del mundo si es algún tipo de brujo o charlatán. Y la respuesta de Juan es perfecta. Con total serenidad le dice que solo está enviando energía positiva al difunto. Claro, es que hasta su lenguaje es de planetas diferentes. Álvaro habla de dignidad, respeto, normas. Exacto. Juan habla de aprender, crecer, evolucionar, conectar. Para Álvaro, lo que dice Juan es una ofensa a la inteligencia. Y para Juan, la actitud de Álvaro es una desconexión total con la vida. La conversación, por supuesto, acaba con Álvaro marchándose indignado, como si acabara de pisar algo desagradable. Y esa primera escena establece el tono. En este espacio cerrado, las diferentes formas de entender la realidad no van a coexistir pacíficamente, van a chocar. Y justo cuando crees que la tensión no puede ser más densa entre estos dos egos, se abre la puerta y entra alguien que parece inmune a todo, como si fuera de otra especie. Entra Elena. Elena es un personaje fascinante. Se la describe como joven, pálida, casi transparente, con una mirada de amor incondicional.
Su software, su legado, es el altruista. Y esto la convierte, en cierto modo, en el personaje más extraño de la sala. ¿Por qué? ¿El más extraño? A priori el altruismo suena bien. Porque es tan puro que resulta anómalo. La fuente lo deja muy claro. En su concepción del mundo no tiene cabida la maldad porque le es desconocida. Su sistema operativo no tiene un antivirus para el cinismo o la traición. ¿Sabes? Vive en una realidad donde la gente, en el fondo, es buena y donde los milagros son posibles. Por eso, en un ambiente tan cargado, ella es como un vaso de agua en mitad de un incendio. Y su historia personal parece confirmarlo. Ella no es familia directa de Artemia, la difunta. Está ahí porque Artemia la ayudó económicamente cuando el sobrino de esta, Agustín, la dejó embarazada y no quiso reconocer al niño, a Alonso. Artemia pagó todo, pero, y este detalle es tremendo, nunca quiso conocer a su sobrino nieto. Exacto. Y aquí es donde su legado altruista se vuelve casi sobrehumano. A pesar de ese rechazo final, de que Artemia nunca quisiera ver al niño, el texto dice que Helena siempre la quiso mucho y comprendió su actitud. No hay ni una pizca de rencor. ¿Te imaginas? Sinceramente no. Me cuesta entender esa capacidad de perdón. Suena casi a síndrome de Estocolmo. ¿Es bondad o es una forma de autoengaño para no enfrentarse a la dureza del mundo? El material sugiere que es su estado natural. Y su objetivo en el velatorio es la prueba. No ha venido a reclamar nada. Ha venido a susurrarle al oído al cadáver de Artemia para contarle lo bien que le va a su nieto, a Alonso, con la esperanza de que en el más allá Artemia se lo cuente al abuelo. Es un acto de fe y amor puros, completamente ilógico para cualquiera de los otros personajes. Hablando de su hijo, Alonso, aunque no está presente, también se le asigna un legado, el nómada. Se define como alguien centrado en un objetivo, estratégico e individualista. En su caso, ser escribano. Y esa pequeña nota es importante. Demuestra que estos legados no solo afectan a quienes están en la sala. Las acciones de Alonso, su individualismo, han condicionado la vida de Helena y la han llevado a esta situación. Es una pieza más en el complejo tablero que Artemia ha dejado tras de sí. Pues justo cuando la bondad de Helena nos ha ablandado un poco, la atmósfera vuelve a enrarecerse. De hecho, se vuelve casi irrespirable. Entra en escena una mujer con su hijo adolescente y el texto nos da una pista visual demoledora. Sus ropas se pretendían parecer lo que no eran. Esa frase es la clave de todo. Aquí se nos presentan otros dos legados en conflicto directo. La madre es la encarnación del legado predador, en su versión más directa, el que roba o saquea. Su objetivo es apropiarse de algo que siente que le pertenece, aunque sea a través de la manipulación. Y no se corta un pelo. La vemos directamente instruyendo a su hijo para que mienta. El plan es decir que Eusebio, el marido de Artemia, que murió antes, era su padre. Le cuenta al chico una historia inventada sobre un romance en la República Dominicana y de cómo la malvada Artemia impidió que Eusebio lo reconociera. Se puede sentir la incomodidad de la escena. Ese sí clásico viaje en coche en el que un padre o una madre está entrenando a su hijo para mentirle a un familiar y conseguir algo. La tensión es palpable, pero lo que realmente mueve a la madre no es solo el dinero, la pasta. No, Es algo mucho más profundo, la venganza. totalmente. Ella misma lo dice, que le hubiese gustado verle la cara a Artemia cuando tuviera que darnos lo que corresponde. La muerte de Artemia le ha robado el placer de verla humillada. Su depredación no es solo económica, es emocional. Lleva décadas esperando este momento. Y en el otro lado de esa dinámica tóxica está el hijo. Él es su opuesto. Se le ve incómodo, casi enfermo. Su legado es el dogmático. Dogmático, como religioso. No necesariamente. En este contexto significa que está atado a una idea de lo que debe ser, a la moral, a lo correcto. Su brújula interna apunta claramente hacia el no mentirás, no robarás. Y esa brújula está en conflicto directo con la lealtad que le debe a su madre. Sus pocas frases son un grito de auxilio. No me siento bien con esto de mentir, solo por la pasta. Es interesante. Antes hablábamos de Helena, puro altruismo, y ahora tenemos a este chico que también tiene un fuerte sentido de la moral, pero está completamente atrapado. Parece que en esta historia tener principios te convierte o en una santa o en un rehén. Es una observación muy aguda. Ambos, Helena y este chico, son personajes moralmente rectos, pero su bondad los hace vulnerables a las manipulaciones de los demás. Son las víctimas colaterales en las guerras de legados de otros. De acuerdo.
Tenemos a todos los jugadores en la sala. El snob, el místico, la santa, la depredadora y su hijo rehén. Y ahora, por fin, entra la persona que tiene el libro de instrucciones de todo este caos, el escribano. Su legado, como no podía ser de otra forma, es el legado escriba. Que según la fuente implica dos cosas: conocimiento y lealtad. Lealtad a su cliente, en este caso a Artemia, y a su marido Eusebio. Y a través de su monólogo interno por fin se desvela el pastel. Él es el único que sabe por qué están todos ahí. Se siente mal, lo admite, pero su lealtad profesional ha superado sus escrúpulos. Y entonces suelta la bomba. Nos revela el plan maestro de Artemia. Resulta que ella sabía perfectamente que su marido tenía una hija ilegítima, la mujer depredadora. Y antes de que Eusebio muriera, ya muy enfermo, Artemia le hizo firmar la venta de todos sus bienes. Pero aquí viene el giro de guión. No fue para quedarse ella con todo. No. Y esto es lo que lo cambia todo. Según el escribano, Artemia regaló toda la fortuna a organizaciones benéficas, a beneficencia. Y además hizo una venta ficticia de la mansión familiar a su propio nombre para sacarla de la herencia. Espera un momento. Después de todo esto, su gran jugada no fue enriquecerse, sino asegurarse de que la depredadora no viera ni un céntimo. Exactamente. Su venganza no era por codicia, era por aniquilación. Y aquí es donde por fin entendemos la complejidad de Artemia. Ella no es un personaje más, es el sol alrededor del cual orbitan todos los demás. La fuente dice que en ella se manifiestan los 4 legados más potentes de toda la obra: aristocrático medieval, predador, alquimia negativo y hedonista negativo. Vale, esa es una lista de nombres imponentes, pero si juntamos todas esas piezas, ¿qué nos dicen? ¿Quién era realmente esta mujer? Pensemos en ello como una reacción en cadena. Artemia vivía en un mundo de orden y estatus, lo que le corresponde por derecho como esposa legal. Ese es su legado aristocrático. Ajá. Cuando su marido la traiciona, ese orden se rompe. Su mundo se ve amenazada por una heredera ilegítima, y entonces se activa su propio legado predador. Defenderá su territorio a cualquier precio. Tiene sentido. Se siente atacada y contraataca. Pero no lo hace de forma directa. Aquí entra en juego la alquimia negativo. El texto lo describe como destruir el oro del otro. En términos prácticos, no se limitó a engañar a su marido moribundo para que firmara unos papeles. Claro. Lo que hizo fue desmantelar sistemáticamente su voluntad, su claridad mental, sus bienes más preciados, hasta convertirlo en una simple herramienta para sus fines. Eso es la alquimia oscura. Negativo es el oscuro placer que se obtiene del sufrimiento ajeno, sobre todo cuando sientes que es una forma de justicia. Su dolor por la traición solo podía calmarse viendo que quienes la habían herido, su marido y su amante, también lo perdían todo. No era una villana de opereta que se ríe a carcajadas. Era una estratega fría, movida por el dolor, que encontró en la venganza patrimonial su única forma de paz. Estaba reescribiendo las reglas de un mundo que la había traicionado. Así que al final esta reunión no es un velatorio cualquiera. Es el estreno de la última obra de Artemia. Todos estos personajes, cada uno atrapado en su propio legado, orbitando alrededor del vacío que ella ha dejado, sin saber que han sido sus marionetas hasta el último segundo. Y el acto final de esa obra es la guinda del pastel. El escribano revela que la última voluntad de Artemia fue que el testamento se leyera allí mismo, en cuerpo presente, delante de su cadáver. El propio escribano no entiende bien por qué, y se pregunta si será por esa vieja creencia de que el oído es el último sentido que se pierde. Una creencia que, curiosamente, también había mencionado Helena, la idealista. Para ella, ese acto sería algo espiritual, una forma de comunicarse. Álvaro, el aristócrata, probablemente lo vería como un acto de mal gusto, una ruptura del protocolo. Pero para Artemia, ¿qué era? Y esa es la gran pregunta que nos deja el material. Ese último acto, esa lectura del testamento frente a su cadáver, ¿es la jugada final de su legado depredador? ¿Una forma de presenciar la cara de frustración de sus enemigos? ¿O es el último gesto de su legado aristocrático, imponiendo su orden y su justicia hasta después de la muerte? Quizá ambas cosas. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. Tal vez el legado que dejamos no es el que planeamos, no son nuestras buenas intenciones o nuestras posesiones. Quizás nuestro verdadero legado es el conjunto de reacciones, el caos y las consecuencias que desatamos en los demás.
incluso desde el silencio de la muerte. Artemia creía estar imponiendo un orden final y perfecto, pero lo que realmente dejó fue una sala llena de personas obligadas a enfrentarse a sus propias miserias y virtudes. Quizás esa fue su verdadera y última obra de alquimia.